Buenas tardes, bienvenidos a la clase del día de hoy, lunes 1 de marzo. En esta clase vamos a ver el tema de lo que son las clasificaciones de ecuaciones lineales, la clasificación de ecuaciones diferenciales de acuerdo a su linealidad. Bien, en clases anteriores hemos visto cuál es la clasificación de las ecuaciones diferenciales, de acuerdo al tipo, de acuerdo al orden. Ya sabemos que los tipos de ecuaciones diferenciales pueden ser dos, ordinarias o parciales, que el orden de las ecuaciones diferenciales pues nos lo va a indicar la derivada, es decir, si tenemos en una ecuación muchas derivadas, pues esta ecuación va a ser del orden de la máxima derivada. Por ejemplo, es una ecuación diferencial de quinto orden, de cuarto orden, ¿sí? De primer orden, dependiendo de la derivada de mayor orden que encontremos. Y ya sabemos cómo identificarlos, ¿verdad? De acuerdo con los exponentes, ¿ok? Bien, también sabemos que se pueden clasificar de acuerdo a su linealidad, ya sea que sean lineales o que no sean lineales, ¿ok? Entonces, en esta clase vamos a ver a qué nos referimos nosotros con la linealidad. Bien, cuando hablamos nosotros de lineal, vamos a hacer de lado ahorita lo que son las ecuaciones diferenciales. Vamos a ver cuál es el concepto de linealidad en sí, ¿sí? Para ecuaciones normales, ¿sí? Ahorita no vamos a ver lo que son ecuaciones diferenciales, nada más vamos a ver el concepto de linealidad. Bien, en una ecuación normal, una ecuación es lineal cuando las variables dependientes e independientes se encuentran elevadas a la potencia 1, no tienen como coeficiente operaciones y no se encuentran en el denominador, ¿ok? Bien, por ejemplo, bueno, ya sabemos que son las variables que deben estar elevadas a la potencia 1, no deben tener como coeficientes operaciones y no se deben de encontrar en el denominador, ¿ok? Como se pueden dar cuenta, ninguna de estas ecuaciones es diferencial, ¿ok? ¿Por qué? ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, pues ninguna de estas ecuaciones tiene derivadas, ¿ok? Ya sabemos que cuando hablamos de ecuaciones diferenciales, tienen que ser ecuaciones que contengan derivadas, ¿ok? Estas son simples ecuaciones nada más para recordar lo que es el concepto de la linealidad en sí, ¿ok? Para después nosotros aplicarlo ahorita a ecuaciones diferenciales, ¿ok? Bien, entonces, tenemos nosotros estas ecuaciones. ¿Cómo vamos a determinar si son lineales o no? Bien, vamos a revisar primero las variables y que deben de estar elevadas a la potencia 1. También no debe de contener variables en los denominadores, si es que tuviéramos aquí alguna fracción. Y también no deben de estar acompañadas estas variables de un coeficiente que represente una operación, ¿ok? Por ejemplo, en este caso vamos a evaluar estas dos ecuaciones que son y igual a 4x más 3, 7x más 12y menos 20 igual a 0. ¿Ok? Hasta ahorita podemos ver que estas dos ecuaciones son lineales. ¿Por qué? Bueno, tenemos las variables en la primera ecuación, las variables y x. Ambas están elevadas a la potencia 1, ¿ok? Es correcto. Esta variable x tiene un coeficiente que es el 4, pero el 4 pues no representa ninguna operación, ¿sí? Entonces cumple con esta propiedad. Y además, al no tener fracciones, pues ninguna variable se encuentra en el denominador, ¿ok? Es por esta razón que esta ecuación podemos decir que es lineal. Bien, ahora, en la segunda ecuación, ambas variables tienen coeficientes. Ambas coeficientes son números, no representan una operación como tal, entonces es correcto que tengan ese coeficiente. Ambas variables están elevadas a la potencia 1 y no tenemos denominadores, por lo tanto no tenemos variables que se encuentren en el denominador, ¿ok? Entonces, esta segunda ecuación también es una ecuación lineal, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a ver estas otras ecuaciones. Recordemos, estas ecuaciones son ecuaciones normales, ¿ok? Estamos viendo el concepto de la linealidad como tal, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo es la linealidad en las ecuaciones diferenciales, ¿bien? Tenemos estas cuatro ecuaciones normales, ¿ok? Vamos a determinar si son lineales o no. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a los criterios que ya conocemos para determinar la linealidad. Vamos a comenzar con la primera. Vemos aquí que tenemos dos variables, x y y. Sin embargo, la variable x vemos que está elevada a la segunda potencia. Recordemos que nuestras condicionantes son que las variables se encuentren elevadas a la potencia 1.
Entonces, ya con este término, esta ecuación ya no es una ecuación lineal, ¿ok? Aunque el 3y, que vemos que es un coeficiente, es un número, no es una operación, que la variable está elevada a la potencia 1, pues aunque este término sí cumpla con estas condiciones, pues este término no cumple. Entonces, por lo tanto, la ecuación no es una ecuación lineal, ¿de acuerdo? Ahora, vamos con el segundo ejemplo. Tenemos las dos variables x y y. En este término tenemos como coeficiente tenemos la función seno, ¿ok? Entonces, recordemos que no tiene que tener operaciones como coeficiente, ¿de acuerdo? Entonces, el seno es una operación, ¿sí? Seno de x, ¿ok? Entonces, esta operación está afectando al valor de x, ¿ok? Es una operación, ¿de acuerdo? Entonces, este término no es un término lineal, ¿sí? Aunque la y que esté sin coeficiente ni denominador y elevada a la potencia 1, este término sí cumpla. Con este término que ya no cumple, ya la ecuación no es una ecuación lineal. Bien, en el tercer ejemplo tenemos x más 1 sobre x igual a 2y. Entonces, como se pueden dar cuenta, aquí tenemos una fracción y en esta fracción, en el denominador se encuentra una de las variables. Entonces, no cumple con esta condición para ser lineal. ¿Ok? Aunque este término sí cumpla, que es 2y, está elevada a la primera potencia, pues este término no cumple. Por lo tanto, esta ecuación tampoco es una ecuación lineal. Bien, ahora en el último ejemplo tenemos x cuadrada por y igual a 12. Entonces, aquí podemos ver que la x está elevada al cuadrado, ¿sí? No está elevada a la potencia 1, tal como la y. Entonces, por eso, esta ecuación tampoco es una ecuación lineal, ¿ok? Entonces, en resumidas cuentas, en las ecuaciones normales, en una ecuación normal, común y corriente, las variables tienen que estar elevadas a la potencia 1, perdón, no deben de estar como denominadores en una fracción y no deben tener como coeficiente ninguna operación, ¿ok? Pueden tener números cualquiera, pero no deben de tener operaciones como tal. Entonces, si cumplen con todos estos criterios, quiere decir que las ecuaciones son ecuaciones lineales. Bien, ahora, hablando ya ahora de las ecuaciones diferenciales. Bien, vamos a comenzar conociendo cuál es la forma normal de una ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, la forma normal de una ecuación diferencial de enésimo orden. ¿Por qué le decimos enésimo orden? Bueno, es una manera de expresar que puede ser de cualquier orden, ¿ok? De enésimo orden, ya sea que puede ser de quinto orden, de cuarto orden, de décimo orden, es decir, del orden que sea, ¿ok? Bien, entonces, la forma normal de estas ecuaciones de enésimo orden puede ser, perdón, es la siguiente. Aquí tenemos una ecuación que tenemos a subíndice n por x por y, una derivada de enésimo orden de y, ¿ok? Aquí ponemos la n porque pues es el orden que sea, ¿de acuerdo? Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, el que sea. Bien, y así sucesivamente, si aquí tenemos subíndice n, posteriormente vamos a tener n-1 y así sucesivamente hasta llegar a 1 y 0, ¿ok? Ya en el último término. Igual de este lado, tenemos la derivada de enésimo orden, derivada n-1, derivada de primer orden. Recordemos que esta notación es la notación prima, ¿ok? Entonces tenemos derivada de primer orden hasta que llegamos a cuando la variable dependiente ya no tiene derivada, ya es simplemente solamente la variable dependiente, ¿ok? Bien, entonces es una manera de representar el orden que deben de tener una ecuación diferencial. Bien, ahora vamos a tener función con la letra x, es decir, aquí va a tener alguna función que afecte a la letra x, ¿sí? Más no a la letra y, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la forma normal de una ecuación diferencial de enésimo orden. Va a tener funciones que tengan la letra x, que afecten a la letra x, va a tener derivadas y al final va a tener solamente la variable dependiente sin derivadas, ¿ok? Y va a ir en orden. Por ejemplo, si aquí comenzamos con el orden 3, por ejemplo, aquí va a ser la derivada 3, la derivada 2, es decir, la segunda derivada, la primera derivada y ya la variable sin derivada, ¿ok? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Esta es la forma normal, esta no va a cambiar, esta se la tienen que aprender tal cual, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver un ejemplo, ¿ok? Aquí
¿qué vemos? Bueno, para empezar, tenemos la derivada de tercer orden, tenemos la derivada de segundo orden, tenemos la derivada de primer orden y la variable ya sin derivada, ¿ok? Aquí se cumple con la forma normal de la ecuación diferencial. Obviamente estamos evaluando primero lo de las derivadas. Ahora, vamos a ver los elementos que son las operaciones que contienen a x. Vamos a ver 2x, bien, es una operación que contiene a x. X cuadrada también está bien, es una operación que contiene a la letra x. Aquí, por ejemplo, estamos multiplicando a la x por el número 2. Aquí estamos elevando a la x al cuadrado. Aquí también tenemos pues el elemento x, ya aquí sin función, ¿de acuerdo? Y después tenemos la expresión 8y, que ya es la variable, dependiente sin derivada, ¿de acuerdo? Entonces igual a g de x, que es la función de g en x. Ya como podemos ver, entonces, este elemento que es una operación que incluye a x, aquí lo encontramos con el 2x, una derivada de enésimo orden, en este caso es de tercer orden. Después tenemos el siguiente elemento que debe de contener a x, que es x al cuadrado, está perfecto. Después seguimos con la otra derivada que es de acuerdo al orden, va a ser de un orden menor. Aquí era la derivada de tercer orden, aquí es la derivada de segundo orden, ¿ok? Continuamos con otro coeficiente que contenga x, puede ser simplemente la letra x, y después la variable de primer orden, aquí está, la derivada, perdón, de primer orden, y después simplemente algún coeficiente que multiplique a la variable dependiente ya sin derivada, ¿ok? Entonces tenemos coeficientes que contienen a la x hasta que ya no existe el coeficiente y derivadas que comienzan con el orden mayor y van descendiendo, ¿ok? El orden, tercer orden, segundo orden, primer orden, hasta que ya no hay una derivada, ¿ok? Entonces, esta ecuación es una ecuación con la forma normal, ¿sí? Es una ecuación diferencial de forma normal, ¿ok? Bien, ahora, ya vimos qué es el concepto de linealidad en ecuaciones normales, pero en ecuaciones diferenciales, es decir, ecuaciones que contienen derivadas, hay ciertas cosas que sí tenemos que definir perfectamente, ¿ok? Básicamente son los mismos criterios que para las ecuaciones normales, pero aquí sí es muy importante porque cuando hablamos de derivadas, recuerden que existen dos tipos de variables. La variable que es la variable dependiente, que de acuerdo a la notación de Leibniz es la que va a estar en el numerador, y la variable independiente, que es la que va a estar siempre en el denominador, ¿ok? De acuerdo a la notación de Leibniz. En primer lugar tenemos que, para que una ecuación diferencial sea lineal, la variable dependiente y todas sus derivadas deben de estar elevadas a la potencia 1, ¿ok? Entonces, tenemos variable dependiente y todas las derivadas que tenga deben de estar elevadas a la potencia 1. Segundo, los coeficientes de la variable dependiente y sus derivadas dependen de la variable independiente, ¿ok? Solamente de la variable independiente, no deben de influir o de afectar a la variable dependiente. Ahorita vamos a verlo más claro con unos ejemplos, ¿ok? Bien, en tercer lugar, la variable dependiente no se debe de encontrar en el denominador, ¿ok? Aquí es lo que les comentaba. En las ecuaciones normales, ninguna de las variables que se encuentren en la ecuación debe de estar en el denominador, ¿ok? Pero hablando de ecuaciones diferenciales, la única variable que no debe de estar en el denominador es la variable dependiente, ¿ok? Y en el último punto tenemos la linealidad solo se exige para la variable dependiente y sus derivadas, ¿ok? Es lo que les comentaba. La variable independiente aquí puede estar elevada al cuadrado, al cubo, no importa. Puede estar en el denominador, tampoco importa. Lo que nos importa es que la variable dependiente no esté elevada a ninguna potencia más que a la potencia 1 y tampoco se encuentre en el denominador, ¿sí? Así como también no debe de tener operaciones que la afecten, ¿ok? Entonces, aquí lo único que nos vamos a fijar es identificar perfectamente cuál es la variable dependiente y de ahí ya nosotros podemos emplear estos criterios, ¿ok? Que son pues muy sencillos, ahorita van a ver en los ejemplos.
Bien, por ejemplo, bueno, aquí ya puse como quiera los criterios del lado izquierdo para que los vayamos revisando. Bueno, vamos a suponer que tenemos cualquier ecuación diferencial, ¿sí? Ahorita no vamos a escribir la ecuación, vamos a poner solamente algunos elementos, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Si tuviéramos en una ecuación cualquiera, en una ecuación diferencial, esta expresión, recordamos la notación prima, ¿ok? ¿Esto qué significa? Que tenemos una derivada de segundo orden en la cual su variable dependiente es la y, ¿sí? Si recuerdan, la notación prima se basa en las variables dependientes, ¿ok? Y de acuerdo al exponente que tengan, es el orden de esa derivada. Bien, entonces aquí tenemos la variable dependiente y tenemos una derivada de segundo orden, ¿ok? Hasta aquí estaría bien, pero está elevada toda esta derivada al cuadrado, ¿ok? Entonces, ¿qué nos decían los criterios? Bueno, que todas las variables dependientes y todas sus derivadas deben de estar elevadas a la potencia 1, ¿ok? Esta es una derivada de una variable dependiente que está elevada al cuadrado. Por lo tanto, esta no es una expresión o no es un elemento lineal. Si tuviéramos cualquier ecuación diferencial que contenga un elemento de esta forma, no es una ecuación diferencial lineal, ¿de acuerdo? Bien, ahora tenemos el segundo ejemplo. ¿Qué pasa si nosotros encontramos este término? Seno de la derivada, de la primera derivada de y, ¿ok? Recordemos, notación prima, derivada de primer orden, ¿ok? Bien, en este caso, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos como el coeficiente de la derivada de primer orden, tenemos la operación de seno, ¿ok? Entonces, esta operación está afectando directamente a la derivada, ¿ok? Entonces, ¿qué dijimos? Que no deben de tener coeficientes que afecten a la variable dependiente, que los coeficientes solamente deben depender de la variable independiente, ¿ok? Aquí lo dice. Los coeficientes de la variable dependiente y sus derivadas, que en este caso es una derivada, dependen de la variable independiente, ¿ok? En este caso aquí no vemos ninguna otra variable más que la variable dependiente. Por lo tanto, este término tampoco es un término lineal, ¿ok? No es un término, si encontramos nosotros este término en una ecuación diferencial, no es una ecuación diferencial lineal, ¿de acuerdo? Entonces, recuerdan que les dije en clases pasadas que pues sí parecía bastante tedioso, bastante sencillo, estar identificando cuál es la variable dependiente, cuál es la variable independiente. Con esa práctica que ya tuvimos en las clases anteriores, ahorita nos sirve y la estamos aplicando para determinar la linealidad. Por eso les comentaba, era bastante importante haber tenido esos conceptos bien explicados y aprendidos para poder seguir adelante con esto de la linealidad. Entonces espero que no esté siendo tan enredado. Sí es algo sencillo, pero es un poco tedioso, ¿ok? Entonces ya con la práctica ustedes ya van a identificar rápidamente que una ecuación diferencial es lineal o no, ¿ok? Bueno, en el tercer ejemplo tenemos 5 sobre y, ¿ok? En este caso estamos diciendo que estamos suponiendo que existe una ecuación diferencial cuya variable dependiente es la letra y, ¿ok? Entonces recordamos que la variable dependiente no debe de encontrarse en el denominador, ¿ok? Aquí lo dice. Entonces este término tampoco es un término lineal, ¿ok? Bien, en el último ejemplo tenemos la derivada de segundo orden de y con respecto a x, ¿ok? Estamos viendo aquí, obviamente concuerda que la variable dependiente es la letra y, aquí lo estamos viendo, está en el numerador, pero sin embargo, esta derivada está elevada a la segunda potencia. Entonces, ¿qué dijimos? Que la variable dependiente y todas sus derivadas deben de estar elevadas a la potencia 1, ¿ok? Entonces, este término tampoco es un término lineal, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier ecuación diferencial que contenga algún término de esta forma, pues no es una ecuación diferencial lineal, ¿ok? Bien, ahora sí, vamos a ver ecuaciones diferenciales ya completas, por decirlo de alguna manera. Bien, entonces, tenemos estas dos ecuaciones. El primer paso que debemos hacer es identificar cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente, ¿ok? Bueno, nos vamos a enfocar con la variable dependiente. Aquí, por ejemplo, tenemos la notación prima de esta diferencial, ¿ok? Sabemos que la notación prima es la variable
dependiente y como exponente pues el orden de esa derivada, ¿ok? Entonces aquí podemos deducir que la variable dependiente es la letra y la variable independiente sería la letra x, ¿de acuerdo? Bien, en el segundo ejemplo pues es bastante sencillo porque es con la notación de Leibniz, ¿ok? La variable dependiente y la variable independiente, ¿ok? Entonces nuestra variable dependiente es la letra y nuestra variable independiente es la letra x, ¿de acuerdo? Bien, ahora, ya que nosotros tenemos identificadas cuáles son nuestras variables dependientes, vamos a ir evaluando término por término, ¿ok? Entonces, en este caso, podemos ver que tenemos la variable dependiente, tenemos la derivada de la variable dependiente, que es una derivada de primer orden, no está elevada a ninguna potencia, entonces es correcto. Sin embargo, como coeficiente tenemos a la propia variable dependiente. Entonces habíamos dicho que como coeficiente no debe de afectar a la variable dependiente, ¿ok? Aquí si tuviera una X no hubiera ningún problema, sin embargo tenemos a la propia Y. Entonces la variable dependiente no puede ser su propio coeficiente, ¿ok? Entonces este término no es un término lineal, ¿de acuerdo? Bien, ahora de este lado este término sí cumple porque es simplemente un número cualquiera que está multiplicando a la variable dependiente, está correcto. Y aquí tenemos como exponente, tenemos e a la x, ¿ok? Como exponente tenemos a la variable independiente, entonces ahí no hay ningún problema, no nos interesa cómo esté la variable independiente, ¿sí? Todo lo que vamos a evaluar es la variable dependiente, ¿ok? Entonces, aunque estos dos términos estén correctos, pues este término, sin embargo, no es un término lineal, ¿ok? Por el simple hecho de que el coeficiente es la propia variable dependiente, ¿ok? Entonces, con eso ya esta ecuación diferencial no es una ecuación diferencial lineal. ¿Bien? Ok, tenemos el segundo ejemplo. Aquí tenemos la derivada de tercer orden, ¿sí? La derivada de y con respecto a x, ¿ok? Nuestra variable dependiente es y, tenemos su derivada, no está elevada a ninguna potencia, entonces es correcto. Sin embargo, de este lado tenemos coseno de y, ¿ok? Entonces recordemos, la variable dependiente no puede estar acompañada de ninguna operación, ¿ok? Entonces, coseno de y no es un término lineal, ¿de acuerdo? Entonces, aunque estos dos términos sí, pues el cero no afecta en nada, pero aunque estos dos términos estén correctos, con este término ya, esta ecuación diferencial no es una ecuación diferencial lineal, ¿de acuerdo? Bien, ahorita vamos a ver bastantes ejemplos para que quede bien claro cuáles son las ecuaciones diferenciales lineales y las no lineales, ¿ok? Bien, ahora, no siempre vamos a tener las variables dependientes y o x, ¿de acuerdo? Sabemos que tenemos bastantes letras para poder representar estas variables, no siempre van a ser las mismas. Entonces, es bueno que ustedes también realicen ejercicios con otras variables para que no se vayan con la finta de que siempre va a ser la variable dependiente va a ser la y, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, tenemos aquí la derivada en notación de Leibniz. En el numerador tenemos a la variable t y en el denominador a la variable x, por lo tanto, nuestra variable dependiente es la t, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, nuestra variable dependiente, que es la t, aquí la derivada es de primer orden, no está elevada a ninguna potencia, es correcto, pero aquí nuestra variable dependiente está elevada al cubo, ¿ok? Y dijimos que las variables dependientes deben de estar elevadas a la primera potencia. Entonces, con esto ya esta ecuación diferencial no es una ecuación diferencial lineal, ¿ok? Aquí tenemos la variable independiente elevada al cuadrado, no hay ningún problema, la variable independiente ya les comenté, esa no hay ningún problema, lo que evaluamos es la variable dependiente. Bien, en la segunda ecuación tenemos y menos 2 por la segunda derivada de y, ¿ok? Menos 2 por la primera derivada de y, ¿ok? En este elemento no hay problema, tenemos la derivada de y multiplicada por un coeficiente que es el 2, no pasa nada, no es ninguna operación. Y de este lado tenemos a la variable independiente, también es correcto, pero de este lado, en el coeficiente tenemos una operación que involucra a la propia variable dependiente. Entonces, con este término ya esta ecuación no es lineal. En este caso, tenemos como variable dependiente a la x y variable independiente a la y, ¿ok? Como ya se podrán dar cuenta rápidamente, esta ecuación no va a ser una ecuación lineal, una ecuación diferencial lineal. ¿Por qué?
En este caso tenemos la derivada, está correcta, no está elevada a ninguna potencia, pero aquí tenemos a la variable dependiente, que es la x en este caso, acompañada de la función tangente. Entonces ya con eso, esto no es una ecuación diferencial lineal, ¿ok? Bien, en el segundo ejemplo tenemos x cuadrada por la segunda derivada de y más 2 por xy igual a 6, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué dijimos? Que el coeficiente de las derivadas puede afectar a la variable independiente, ¿ok? Entonces aquí tenemos x al cuadrado. Este cuadrado solo va a afectar a la variable independiente, es decir, a la x. Entonces no nos afecta directamente a la variable dependiente, ¿ok? Mientras no afecte a la variable dependiente, todo está bien. Si aquí hubiéramos tenido paréntesis y elevado al cuadrado, ahí sí, ya no sería una ecuación diferencial lineal. Pero este cuadrado solamente está afectando a la x, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este término sí cumple con nuestras condiciones, ¿sí? Para que sea una ecuación diferencial lineal. Ahora, en el segundo término tenemos 2 por x por y. Entonces tenemos simplemente a la variable dependiente multiplicando por 2x, ¿ok? Ahora, tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos seno de x por la primera derivada de y más 2y igual a 0, ¿ok? Entonces, aquí podemos apreciar que nuestra variable dependiente va a ser la y, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, fíjense muy bien, tenemos la función seno de x, ¿de acuerdo? Pero esta función seno solamente está afectando a la x, ¿ok? A nuestra variable independiente. Por lo tanto, no afecta directamente a la variable dependiente, ¿sí? A esta derivada, ¿ok? Entonces, podemos tomar que este término sí es correcto, ¿ok? Sí cumple con los criterios de ser lineal, ¿sí? Porque esta función afecta directamente, pero a la x, ¿de acuerdo? No a la variable dependiente, ¿sí? Bien, y de este lado tenemos 2y, ¿ok? Es un término que no afecta, ¿sí? Simplemente es 2 por la variable dependiente, no afecta en nada. Entonces, esta ecuación diferencial sí es una ecuación diferencial lineal, ¿ok? Ahora, en este caso, tenemos la segunda derivada de y menos y cuadrada más x, ¿ok? Igual a 0. Nuestra variable dependiente en este caso es la y, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, podemos ver que tenemos la segunda derivada, no está elevada a ninguna potencia, y tenemos acá nuestra variable independiente. Pero aquí este término tenemos que es la variable dependiente elevada al cuadrado, ¿ok? Con esto, esta ecuación ya no es una ecuación diferencial lineal. Bueno, en este ejemplo tenemos una ecuación diferencial de la forma normal. Como se pueden dar cuenta, tenemos derivada de tercer orden, derivada de segundo orden, derivada de primer orden y la variable dependiente de forma simple, sin derivada, ¿ok? Y en este caso tenemos como coeficientes funciones, más bien, coeficientes que contengan a la variable x. En este caso tenemos x cúbica, x cuadrada, 3x, y en este lado ya no tenemos al término de x, ¿ok? Bien, en el segundo ejemplo tenemos una derivada de u con respecto a y y seno de y igual a 0, ¿ok? Entonces, identificamos cuáles son nuestras variables dependientes. En este caso, como podemos ver, nuestra variable dependiente es la letra t, y en el segundo ejemplo nuestra variable dependiente es la letra u. Bien, en este caso, como podemos ver, todas las derivadas bueno, pues están elevadas a la potencia 1, no están elevadas a ninguna otra potencia. Los coeficientes, como bien, están elevados a otras potencias, pero solamente estas potencias solamente afectan a la variable x, ¿ok? Que es nuestra variable independiente. No afectan directamente a nuestras derivadas ni a la variable dependiente, por lo tanto, cumplen con los criterios de ser una ecuación diferencial lineal, ¿de acuerdo? No tenemos fracciones, no tenemos denominadores, entonces es correcto, ¿ok? Esta ecuación es una ecuación diferencial lineal. En el segundo ejemplo, tenemos que nuestra variable dependiente es la variable u, ¿ok? Tenemos nuestra derivada, que es una derivada de primer orden y no está elevada a ninguna otra potencia, y tenemos nuestro elemento seno de y, ¿ok? Esta, en efecto, es una operación que está afectando directamente a la variable y, pero en este caso la variable y es la variable independiente, ¿ok? Por eso este término no afecta a la variable dependiente de manera directa, por lo tanto, cumple con los criterios para hacer una ecuación lineal, ¿ok? Una ecuación diferencial lineal. Bien,
Tenemos ahora estos dos ejemplos. Aquí tenemos una derivada de segundo orden, derivada de primer orden y simplemente y al cubo, ¿ok? Igual a 2x. Bien, en este caso tenemos que identificar cuál es nuestra variable dependiente, ¿ok? En este caso nuestra variable dependiente es la variable x, ¿ok? Porque se encuentra en el numerador de estas derivadas. Bien, ahora tenemos la segunda derivada, la derivada de primer orden, ninguna está elevada a ninguna potencia más que a la potencia 1, entonces estos elementos son correctos. Esta no tiene coeficiente, este sí tiene coeficiente, pero solo es el número 3. De este lado tenemos un coeficiente 5 multiplicando a y al cubo. Esta y está elevada al cubo, pero al ser la variable independiente no importa, ¿ok? Y tenemos igual a 2x. Aquí tenemos a la variable dependiente de nueva cuenta, pero está multiplicada simplemente por el 2, ¿de acuerdo? Entonces, esta ecuación diferencial cumple con los criterios de linealidad. Bien, ahora, en el siguiente ejemplo tenemos x cuadrada más y menos 2x igual a 7. Esta ecuación ni siquiera la vamos a evaluar porque esta ecuación no es una ecuación diferencial, ¿de acuerdo? Entonces, es algo que les debe de quedar bien en claro. En sí son los mismos criterios, pero van a depender del tipo de variable que vamos a manejar, ¿de acuerdo? Entonces, recordemos, para ecuaciones normales era cualquiera de las dos, de las tres, de las cuatro variables que tengan, pero en ecuaciones diferenciales todo va a depender de la variable dependiente. Ahora, proseguimos. Tenemos este ejemplo en el que tenemos la derivada de y con respecto a t y después tenemos que es igual a y por seno al cubo de t. Ahora, nuestra variable dependiente es la variable y. En este caso aquí tenemos la derivada, está elevada a la primera potencia, es correcto. Y en este caso, como podemos ver, la y, que es la variable dependiente, está multiplicando a esta expresión, que es seno al cubo de t, ¿ok? Este seno al cubo de t está afectando directamente a la variable t, que es nuestra variable independiente, concuerda con nuestros criterios de linealidad. Es por ello que esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial lineal. Bien, ahora, en el segundo ejemplo tenemos la derivada de segundo orden de y, 2x al cubo por la derivada de primer orden, menos x menos 1 por y igual a x por y al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, como pueden ver, estos tres elementos sí cumplían con los criterios de linealidad. ¿Por qué? Esta es la segunda derivada o derivada de segundo orden. Está bien, está elevada a la primera potencia. De este lado tenemos un coeficiente en el cual el coeficiente sí está elevado al cubo, pero es de la variable independiente, por lo tanto es correcto, está bien. De este lado tenemos igual una operación que acompaña a la variable dependiente, pero esta operación influye directamente en la variable independiente. Por lo tanto, este término también es un término lineal, es un término que corresponde a la linealidad, pero de este lado tenemos x por y al cuadrado, ¿ok? Entonces aquí tenemos nuestra variable dependiente elevada al cuadrado, ¿ok? Y recordemos, nuestra variable dependiente y todas sus derivadas deben de estar elevadas a la primer potencia, ¿ok? Por eso esta ecuación no es una ecuación diferencial lineal. Bien, tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos la ecuación 4y igual a la primera derivada de y al cuadrado menos 4, ¿ok? Entonces aquí podemos ver, de este lado está bien, está multiplicada por el coeficiente 4, pero de este lado su primer derivada de nuestra variable dependiente está elevada al cuadrado. Entonces por eso esta no es una ecuación diferencial lineal. En el siguiente ejemplo tenemos x por la primera derivada de y, es correcto, no está elevada a ninguna potencia y está multiplicando simplemente por la variable independiente, es correcto. De este lado tenemos a la variable dependiente por un 2, está bien, pero de este lado tenemos una función que afecta directamente a la variable dependiente. Por lo tanto, esta tampoco es una ecuación diferencial lineal. Y bien, pues eso sería todo por la clase del día de hoy. Espero que haya quedado bastante claro cómo poder identificar cuál es la linealidad de una ecuación diferencial y que estos ejemplos, que sí fueron bastantes, pues les sirvan a ustedes para poder tener más práctica, identificar de manera más rápida si una ecuación diferencial es lineal o no lineal, ¿ok? Entonces, pues ya hasta aquí ya concluimos el tema de clasificación de las ecuaciones diferenciales y como se pudieron dar cuenta,
No hemos realizado hasta ahorita ninguna operación, ¿sí? Todavía no realizamos ninguna operación con ellas, más que identificarlas, ¿ok? Ya sabemos, ya ustedes si ven cualquier ecuación diferencial, pueden decir de qué tipo de ecuación se trata, de qué orden es esa ecuación diferencial y si es una ecuación diferencial lineal o no, ¿ok? Entonces, espero que haya quedado bastante bien explicado. De cualquier manera, si tienen alguna duda, pueden comentarlo en el foro de dudas o por correo electrónico. Bien, pues les agradezco mucho. Muchas gracias.